En la inmensidad de las carreteras, donde el asfalto se extiende como una cinta sin fin, bajo un cielo estrellado, reina un silencio inquietante que solo se rompe por el rugido de los motores. Aquí, los traileros, los reyes de la carretera, se enfrentan a desafíos únicos, no solo a las inclemencias del clima y la fatiga, sino también a un mundo de sombras y misterios que se esconden en las penumbras de la noche. Son testigos silenciosos de eventos inexplicables, de apariciones fantasmagóricas que se materializan en la oscuridad, de luces errantes que bailan a la distancia y de presencias que se cuelan en sus unidades. Han sobrevivido a accidentes terribles, han desafiado a la muerte en innumerables ocasiones, pero nada los ha preparado para las experiencias sobrenaturales que les acechan en la soledad de las carreteras. Marcos era un operador de una línea de autobuses. Tenía más de 9 años como chofer. Lamentablemente cometió un error dentro de la empresa que le costó su despido. El hombre y su esposa estaban muy endeudados y el dinero que recibía por parte de la empresa alcanzó apenas para cubrir solo una parte. Al verse desempleado, buscó en distintas empresas algo de lo que ya sabía, hasta que su primo de nombre Javier le dijo que se uniera a la línea de trailers a la que él pertenecía, la cual ofrecía buen sueldo, seguro, prestaciones de ley, entre otros muchos beneficios más, y al no tener de otra, el hombre aceptó el trabajo. Al pasar tiempo, Marcos se acopló muy bien. Era casi lo mismo, antes llevaba personas y ahora se dedicaba a transportar cemento a varios lugares de México. Era un poco más pesado, pero el sueldo era mucho mejor. Sin embargo, había un pequeño problema muy separado de esto último, pues Marcos siempre platicaba que en la cabina y a una cierta hora de la noche, juraba escuchar a un niño llorar. Al principio pensó que era su imaginación por las pocas horas de sueño, pero conforme fue viajando cada vez más, se dio cuenta de que aquel sonido no provenía de ningún otro lado de la unidad, sino del camarote, donde a veces solía dormir. No únicamente sucedía tal cosa, sino que a veces en el cristal del parabrisas aparecían huellas de manitas, como si un infante las hubiera puesto allí. Decía que cada vez que escuchaba que lloraba, él intentaba hablar con él, siempre con el miedo que le respondiera. Pero Marcos le preguntaba que por qué estaba llorando, que por qué se encontraba en su tráiler y que cómo se llamaba, pero decía que jamás llegó a decir algo, que el niño únicamente lloraba, que el llanto era similar al de un infante de algunos 7 o 9 años. Lo más extraño de este relato sucedió cuando una noche acomodó su unidad para dormir en una estación de combustible. El hombre le contó esto a sus familiares y amigos cada vez que se podía. Decía que eran pasaditas de las 12. Él se quedó dormido en el camarote y tuvo una pesadilla horrible que lo despertó del miedo. Comenta que iba manejando por una carretera. Había una tormenta muy fuerte, apenas si lograba ver lo que tenía de frente, cuando de pronto pudo visualizar a un niño en la orilla de la carretera que le decía adiós. Aquel niño se encontraba de pie y a un lado de un cenotafio. Marcos explica detalladamente que en ese sueño él detuvo su unidad, bajó para acercarse a aquel niño y cuando dio la vuelta para llegar hasta él, se dio cuenta de que ya no estaba. Lo único que se encontraba era aquel homenaje en forma de cruz, y es acá donde la historia se vuelve aterradora, pues Marcos afirmaba que el cenotafio tenía escrita una fecha que jamás recordó, pero lo que sí tenía muy en claro era lo que estaba escrito arriba: Marcos Ponce. El 19 de marzo del año 2005, Marcos Ponce se salió de la carretera a más de 100 kilómetros por hora en un barranco. Algunos testigos dicen que se levantó una nube gris por el cemento que transportaba. Fue un accidente fatal en donde lamentablemente a Marcos le costó su vida. Quien me escribió esta historia fue el mismísimo Javier, el primo de Marcos, quien dice y asegura que su primo se quedó sin frenos en una pendiente y tanto él, sus familiares y amigos aseguran que Marcos fue víctima de aquel niño, el cual le estaba advirtiendo desde meses atrás lo que vendría.
La cruz de Marcos aún permanece en la orilla de la carretera. Su primo no me dio detalles de la ubicación, pero me dice que sucedió en Cuernavaca. Si te gustan este tipo de historias, por favor regálame un like, comenta y compártelo. Esta fue una historia más de Historias de los que duermen.